Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Dios os bendice. Bien hallados a todos. Ya estamos en una época donde casi cada domingo tenemos que dar la bienvenida a unos que vienen de vacaciones y a otros que salen de estar de vacaciones, ¿verdad? Estamos en una época de disfrutar, es la época veraniega, la época de vacaciones. Estamos en la época donde también tenemos que disfrutar de las vacaciones, no solamente para descansar, sino también para poder abrir puertas en los campos, para poder estar asistiendo y colaborando en diferentes lugares, como hemos estado haciendo en Santander en este verano. Estas semanas que hemos estado fuera, hemos estado colaborando y trabajando en las iglesias de Santander, los cuales pues nos transmiten saludos para vosotros, para la Iglesia de Aposento Alto de Parla. Llevé vuestros saludos y están contentos de que podamos estar haciendo esta labor, de poder estar viajando, y agradecidos a la Iglesia por la oportunidad que nos da. Estamos en tiempos de disfrutar. ¿Amén? Amén. Algunos ya tienen ganas de coger el coche y salir a la playa, ¿no? Los que puedan, o al campo de vacaciones. Es así porque estamos en una sociedad o estamos en una época donde es muy importante el disfrutar, es muy importante el pasarlo bien, es muy importante todo eso que tiene que ver con el cuerpo también, con el bienestar del cuerpo. Sabéis que una de las mayores economías que se mueven es la economía del ocio. Casi todos la economía o casi toda la economía gastamos o se mueve alrededor del ocio, porque hay que disfrutar, hay que pasarlo bien. Los jóvenes necesitan salir a los sitios, los mayores necesitan hacer y expandirse, y hay una gran economía que se está yendo en disfrutar y en pasarlo bien. Es lo que se llama también la sociedad del bienestar. Vivimos en esa sociedad del bienestar, lo que el mundo de alguna manera nos enseña o nos quiere decir es que no tenemos que sufrir, ¿verdad? No hay que sufrir. Si vas a buscar un dentista, al que menos daño haga. Y si no hacen nada de daño, mejor, porque no hay que sufrir. Vivimos en una sociedad donde nos dicen que no necesitamos tampoco caer en dificultades, que hay que evitar las dificultades, que no hay que sufrir adversidades. Vivimos en esa sociedad, ¿verdad? Es una sociedad no real, pero es una sociedad que nos enseña todo esto. Pero la Biblia no nos dice eso precisamente. La Biblia, la palabra de Dios no nos enseña eso. En el pasaje que hemos leído, que el anciano ha leído en esta mañana, al principio, ahora, dice en el versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y lo está diciendo un personaje que era Pablo, no es un cualquiera, nos dice esto. ¿Para qué? Y nos da una razón y un motivo, y hay un porqué. Y cuando os aconsejo a todos los que estudiáis la Biblia, cuando estéis leyendo un versículo de la Biblia y lleguéis a un parar. ¿Para qué? Porque lo que va a decir a continuación es importante. El para siempre en la Biblia es algo importante. Entonces, parar, leerlo detenidamente, más despacito. ¿Para qué? Dice, pues también para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Versículo 6. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Es decir, la causa de la tribulación tiene un motivo, tiene un porqué, tiene un para qué. Y no es cosa menor, no es una cosa pequeña. Dice, para vuestra consolación y, más importante que la consolación, inclusive, para vuestra salvación. Versículo 8, porque hermanos atribulados, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, no tenemos que temer a las dificultades, no tenemos que tener temor de las dificultades o del sufrimiento. Hermanos, estamos viviendo en una época y en un tiempo donde hay mucho miedo, hay mucho temor. Creo que el miércoles en el culto de oración compartí un poco esto, ¿verdad? Estamos teniendo mucho miedo y mucha tribulación, sobre todo temor.
Y vemos el temor que es lícito en el mundo, que es lícito que haya temor en el mundo y que haya temor entre la gente. Pero somos el pueblo de Dios, no somos cualquier cosa. No es tener miedo de cualquier dificultad o de cualquier sufrimiento. Veamos qué dice la palabra. La palabra del Señor nos está diciendo que todos tenían miedo a un personaje llamado Goliat. ¿Por qué? Porque era muy grande, muy poderoso, era muy fuerte, pero hubo alguien que no le tuvo miedo. Era David. Todos le tenían miedo, pero David dijo, ¿por qué tenéis miedo? Si con lo grande que es, con una piedra. Hombre, con una piedra lo vas a matar. Dice, hombre, con lo grande que es no puedo fallar. Con lo grande que es, ¿cómo voy a fallar? Si doy a los leones y doy a los osos que son más rápidos, ¿no voy a dar a este personaje con lo grande que es? Cuanto más grande, más fácil puedo dar a la diana. No tenía miedo. Daniel, Sadrach, Mesach, Abed-Negó estuvieron frente a la muerte, delante de la muerte misma. ¿Qué le dijeron al rey? Nuestro Dios puede sanarnos, puede salvarnos. No tenemos por qué doblegarnos delante de ninguna idolatría, no tenemos que doblegarnos delante de ninguna imagen, porque nuestro Dios puede salvarnos. Y si no, pues tampoco pasa nada. Tampoco nos doblegaremos ante ninguna circunstancia. No olvidemos que servimos a quien tememos. Servimos a lo que tememos. Por eso, ¿a quién tenemos que tener miedo hoy? No tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. No tenemos que tener miedo al virus, ni tenemos que tener miedo a ninguna circunstancia, porque ninguna tribulación vendrá que Dios no lo permita. ¿De qué vamos a tener miedo? ¿De qué vamos a preocuparnos? Por las dificultades. El pueblo de Dios no tiene que tener miedo por la tribulación ni las dificultades o que estén afrontando grandes desastres. No pasa nada, no tengas temor al sufrimiento. Teme a Jehová tu Dios, no a los problemas. Teme a Jehová tu Dios no con miedo, sino con un temor reverente de querer hacer la obra y la voluntad de Dios. Ese debe de ser nuestro temor. No el miedo a las cosas, no el miedo a las circunstancias, no el miedo a salir a la calle porque ¿y si nos contagiamos? ¿Y si hay un incendio en tu casa y te mueres calcinado? No es cuestión del miedo. Hay que ser prudentes, evidentemente. Tenemos que hacer las cosas bien, evidentemente. Pero solo temer a Jehová nuestro Dios. El pueblo de Dios no tiene que tener miedo. No tenemos que tener miedo ante nada. El versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestros, ¿con qué? Nos está dando una razón. Simplemente lo que tenemos que hacer es colaborar con Dios en la oración. Pablo estaba pidiendo colaboración. No es problema, tenemos tribulación estando en Asia, pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema entonces? Que no nos estáis apoyando en oración. ¿Cuál es el problema que Pablo estaba viendo y la respuesta que Pablo estaba pidiendo a la iglesia de Corinto? No era economía, no era un problema de dinero. No estaba pidiendo tampoco que viniera gente a ayudarle. No era un problema de que eran pocos. Era un problema de oración, era un problema espiritual. Y sigue siendo hoy en día, los problemas siguen siendo problemas espirituales que se resuelven de la mejor manera, que es la espiritual. ¿Cómo? Ayudarnos en la oración. Que podamos estar orando. ¿Para qué? Para que muchas personas den gracias a Dios por vosotros. Para que muchas personas puedan conocer a Cristo a través de vosotros. Ayudadnos en la oración. Está pidiendo el apóstol Pablo. Un poco lo que decía antes de marchar de vacaciones, ayudadnos en oración. No podéis venir a Santander todos conmigo, pero ayudadnos en la oración. Venid conmigo a través de la oración. Estar haciendo la obra de quebrantar la oscuridad a través de la oración. Por eso este hombre Pablo y el pueblo de Dios en ese momento no tenían temor. Ahora, ¿por qué esta gente? ¿De qué casta era? ¿De qué material estaba hecho esta gente? Estos apóstoles, estos discípulos, este Pablo. ¿De qué pasta estaría hecho este hombre que no tenía temor? Porque el pueblo de Dios conoce lo que es la salvación.
¿Hay algún amén por ahí? ¿Conocemos la salvación? ¿Y conocemos también el poder que Dios ha dado a su pueblo? Ese segundo amén ha sido un poquito menos concienzudo. ¿Conocemos de verdad el poder que Dios nos ha dado a aquellos que hemos recibido la salvación? Porque es algo que tenemos que tener. Por eso tenemos que colaborar a favor de Pablo y de los evangelistas a través de la oración. Debemos ayudar en la oración. Las personas, los creyentes que conocen bien la oración, conocen lo importante que es esto. Conocen la importancia de la intercesión. Conocen la importancia de la oración. Conoce que todas las respuestas que necesitamos vienen a través de la oración. Muchas personas no saben cómo orar, ni tampoco el poder que hay dentro de la oración. Pastor, no sé cómo orar. No saben. Y no saben qué ocurre en la oración y la importancia de la oración. Pero no tenemos nada que temer. ¿Qué poder tenemos que recibir con la oración? Es lo que hoy debemos de llevarnos a nuestra casa. ¿Qué poder vamos a recibir con la oración? Tenemos que en medio de las tribulaciones y las persecuciones no tenemos temor. ¿Podemos decir eso? ¿En medio del coronavirus no tenemos temor? Porque la persecución dice, bueno, pero coronavirus está a la vuelta de la esquina. Ahora, también es verdad, escuché un mensaje, creo que lo compartí el miércoles. Estamos en una época de persecución a la Iglesia. No digo de parte de ningún gobierno, no es una cuestión política, es una cuestión espiritual. Pero nunca, desde hace siglos, se ha perseguido a la Iglesia de tal manera, en el sentido de que yo estaba sentado y estaba mirando, digo, si entra la policía hoy, ahora, aquí, nos cierran la Iglesia, porque estamos demasiado juntos. Iglesias donde estoy escuchando, bueno, se sabe, no que lo escuchemos continuamente. Para asistir a la iglesia tienen que llamar por teléfono o al pastor o al secretario de la iglesia para que los primeros X hermanos que llamen se les guarda sitio. Los demás no pueden venir. Es decir, no estamos en una época donde no nos podemos congregar todo el pueblo de Dios. Más triste todavía, estábamos escuchando donde también si estás enfermo tampoco puedes venir a dar culto. Si estáis enfermos no vengáis. La casa de Dios es el lugar donde tenemos que orar para traer sanidad. Nos dicen no podéis tocaros, pero si tenemos que imponer manos por los enfermos, dice la palabra, no podemos imponer manos, porque si imponemos manos a los enfermos, nos pueden multar. No digo que seamos locos descerebrados y hagamos lo que queramos, pero digo que hay una persecución espiritual donde el diablo está utilizando todo esto y el temor que hay para que la iglesia no esté cumpliendo o haciendo todo lo que pudiera hacer en estos momentos. Y estamos con el temor y con el miedo. No estamos cumpliendo de verdad las cosas que tenemos que cumplir. Por eso necesitamos orar, y necesitamos orar con el poder que hay dentro de la oración para quebrantar esta circunstancia y esta situación. No tenemos nada que temer. No importa lo que pueda pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo tenemos que orar correctamente? Sería la pregunta también en el día de hoy. ¿Cómo tenemos que orar correctamente? Y os digo, básico, tenemos que orar con fe. Pero no fe en cualquier cosa. Cuidado también con esto. No es orar en cualquier cosa. No es tener fe, mejor dicho, en cualquier cosa. Yo voy a orar y Dios me lo va a dar porque tengo mucha fe. Eso se ha escuchado mucho y yo os digo, no funciona. No funciona. No es tener mucha fe y simplemente porque tengo mucha fe va a ocurrir, sino tengo que tener fe en lo que tengo que tener fe. No fe en la propia fe, sino tengo que tener fe en lo que Dios me está diciendo. A veces hemos hablado de las 3 festividades, ¿verdad? Yo tengo que orar con fe creyendo en la fiesta de la Pascua. Por eso es tan importante que entendamos las 3 festividades. ¿Qué significa la fiesta de la Pascua? El significado es que Cristo ya nos ha salvado, ya ha solucionado todo y cada uno de los problemas del ser humano.
¿Qué es lo que tengo que orar? Cuando yo estoy orando, no tengo que estar orando en el problema, sino que tengo que estar orando en base a quién tiene la solución del problema. Yo tengo fe en aquel de quien estoy orando, porque yo sé que aquel a quien oro puede resolver todo problema, porque ya lo ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces yo tengo que tener fe, que mi oración está puesta y depositada en la persona correcta, no en cualquier cosa. Muchas personas oran a ver si viene el santo de turno, el líder de turno, el evangelista de turno, el apóstol de turno, y tienen fe de que si viene fulanito, menganito, no diré nombres porque no es cuestión de nombres, sino donde las personas confían o ponen su confianza que va a venir fulanito de tal. A ver si viene, unge, salgo al frente, me da. Y tenemos fe en que algo pueda ocurrir. No es fe en ese hombre, es fe en la obra de Cristo. Es fe en que Cristo en la cruz dijo consumado es. Es la fe que consumó la obra en la cruz lo que a mí me va a dar respuesta, porque es lo que me ha dado la salvación. Yo necesito esa fe. La fe puesta en la fiesta de las primicias o en la fiesta del Pentecostés, se puede llamar de las dos maneras. ¿Fe en qué exactamente de esa fiesta? En que la obra del Espíritu Santo nos está guiando continua y constantemente. En que hagamos las circunstancias que hagamos o estemos yendo en la dirección que estemos yendo, si tenemos clara la voluntad de Dios, no importa dónde vayamos, porque Dios nos está guiando a través de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que orar con la fe correcta. Dios nos ha rescatado del pecado y de la muerte. No te va a dejar así a tu libre albedrío y decir, ahora haz lo que te da la gana. No, Él te va a guiar continuamente. Te va a dar la guía. Dios nos va a guiar y nos está guiando a través de los acontecimientos. El mensaje del pastor Jonathan del miércoles anterior, nosotros allí en Santander haciendo fórum, entendimos esta palabra también. No es solamente a través de la vida de José, cuando está metido en la cárcel o cuando está llevado como esclavo y vemos, claro, son los acontecimientos. No tienen por qué ser malos acontecimientos tampoco. A veces a través de los buenos acontecimientos Dios obra en nuestra vida, a través de todos y cada uno de los acontecimientos de la vida, buenos, menos buenos, regulares, porque ninguno son malos. Todos son los acontecimientos donde la obra del Espíritu Santo nos está guiando. Yo sigo creyendo en la palabra que Dios le dio a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Muy bien, Señor, dime cuál es, que yo cojo el tren y me voy para allá. No hace falta que saquen ningún billete, simplemente recibe la guía día tras día, día tras día. Déjate guiar cada día. ¿Cómo yo tengo que orar? ¿Cómo yo tengo que estar tomando la oración correcta, Señor? Que hoy, no mañana ni antes de ayer, hoy, por favor, dame la guía del Espíritu Santo. Señor, que hoy, en este día, desde que me levanto por la mañana temprano, quiero poner que en este día tú me des la guía y la dirección correcta. Que todos los acontecimientos que acontezcan en este día, en el hoy, sean fruto de la guía del Espíritu Santo. Que poniendo mi corazón y mi deseo en hacer tu voluntad, en cumplir aquello para lo cual he sido llamado y encomendado, los acontecimientos que vengan, todos ayuden para bien. Romanos 8:28, ¿verdad? Si yo me levanto con ese pensamiento, si yo me levanto con este corazón de hacer la obra a la cual Dios me ha llamado, estoy seguro, sé que todas las cosas ayudarán a bien. Por eso puedo decir que la dificultad no es dificultad, que el problema no es tal problema, que la crisis no es tal crisis, que el sufrimiento es pasajero, que es temporal simplemente. ¿Por qué? Porque todo ayuda para bien. Porque en mi corazón está el seguir sus pasos. Porque en mi corazón, en mi anhelo, en mi deseo, está en hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando oro, Señor, estamos en la fiesta del Pentecostés. Cuando oro yo creo en esa fiesta de la Pascua, que todo está ya consumado para su gloria, que nada ni nadie puede parar esa obra del Espíritu Santo. Nadie puede detenerlo. Y por lo tanto, si tú oras con esa fe,
Nadie puede detenerte. Nadie puede parar la obra que Dios va a hacer en tu vida. Todos los grandes imperios del mundo en la historia tuvieron un final destructivo. Todos los imperios, egipcio, Babilonia, Roma, Alemania, todos tuvieron un final de destrucción. Pero Dios nos ha dado el respaldo del cielo. Esa es la fiesta de la cosecha. Cuando oro, yo estoy orando, creyendo y celebrando esta fiesta de la cosecha. Señor, yo no te voy a pedir dinero, no te voy a pedir cosas. Voy a pedirte el respaldo del reino de los cielos. ¿Para qué quiero más? Ahí lo tenemos todo. Señor, no voy a pedir limosnas, voy a pedir el respaldo del reino de los cielos. Y cuando termino de orar esto, lo que se me ocurre es que hay algo más que tenemos que disfrutar. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que con estos títulos de oración y disfrutando de esta palabra, podáis tener victoria en esta semana. Todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Y poco más adelante continuó y terminó diciendo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto? Que sí es verdad que estamos creados para disfrutar, pero no para disfrutar del ocio del mundo. No estamos creados para disfrutar solamente en las vacaciones. No estamos solamente para disfrutar de tener cuerpos saludables y cuerpos de estos que salen de los gimnasios. Estamos para disfrutar Emmanuel. Estamos para disfrutar que Dios está con nosotros, que hay una autoridad que se nos ha entregado. ¿Alguien no sabía esto? ¿Alguien le pilla de sorpresa? Dios nos ha entregado esta autoridad, la autoridad del cielo y de la tierra. Tenemos que disfrutarlo y creerlo. Os bendigo, hermanos, para que lo creáis y lo disfrutéis. No solamente, no, pastor, yo ya lo creo. Vale, pues disfrútalo, hombre. Disfrútalo. No tengas el carné del pase del parque de atracciones o de la Warner, que tienes el pase anual y no vayas nunca. ¿A que no tiene sentido? Hay un pase anual que dice que tú puedes ir todas las veces que quieras. Disfrútalo. Ay, pero no tengo ganas. Está tonto. Disfruta. Está todo pagado. Tenemos que disfrutar de lo que Dios nos da. Disfruta de la autoridad del cielo. En cada momento que creemos, en cada momento que oramos, Dios envía a sus ángeles para protegernos, para ayudarnos, para ministrarnos. Dios envía su ejército espiritual alrededor nuestro. Yo tengo que disfrutar esta palabra. Tengo que disfrutar de la autoridad de la tierra. Porque cada vez que oramos disfrutando de esta autoridad, la oscuridad de la tierra se quebranta. ¿Sabéis? Cada vez que nosotros disfrutamos de esa autoridad y quebrantamos en el nombre de Jesucristo, la oscuridad se quiebra, el reino de las tinieblas retrocede, el poder del infierno retrocede, porque el reino de los cielos se establece. Hermanos, que podamos a través de la oración, como nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Que venga tu reino aquí y ahora. Hágase tu voluntad aquí y ahora. Y las fuerzas de la oscuridad se quiebran en el nombre de Jesucristo. El cristianismo ha perdido esto y por eso hoy es a veces difícil recibir respuestas a la oración. A veces parece difícil. Y muchas veces es por causa del temor. Por eso Jesús cuántas veces nos dice: no temas. ¿Cuántas veces nos tiene que decir: no temas? Creo que eran
¿Lo dije alguna vez? ¿Cuántas veces viene en la Biblia esta expresión no temas? 365 veces viene en la Biblia. Y alguien dijo, una por cada día del año. ¿Por qué? Porque cada día del año tengo que leer no temas. No importan las dificultades que haya en este mundo. No tengas temor. Una vez un hombre en la Biblia dijo, tuve miedo. Una vez la Biblia, la primera vez que alguien en el mundo dijo, tuve miedo. ¿Sabes quién fue, verdad? Si es la primera vez en el mundo, Adán. Tuve miedo. ¿Qué le respondió Dios? ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién nos ha enseñado a tener miedo? ¿De dónde viene el miedo, el temor? No viene de Dios. ¿De dónde viene el temor? Viene de Génesis 3. Viene de desobedecer y de apartarse de Dios. Cuando en esa barca estaban atravesando el lago y de pronto en medio de la noche se desata una tormenta, vieron a Jesús andar y dijeron, ¡ah! ¡Fantasma! Y Jesús dijo, fantasma tú. No tengáis miedo. ¿Qué le dijo? No tengáis miedo, ¿no? ¿Por qué se tiene miedo? En ese texto se ve bien. ¿Por qué se tiene miedo? Porque en mitad de la noche solemos tener miedo, ¿verdad? Por la noche, las mamás a los niños que dicen, ya te anochezca en casica. ¿Por qué? Porque ya por la noche, como si por el día no se hiciera nada, ¿no? Pero por la noche, ¿por qué? Por la oscuridad. Puede haber miedo por la oscuridad, puede haber miedo por la noche. Podemos tener miedo, porque es verdad que hay tormentas y hay problemas y dificultades, pero la mayor razón del temor y del miedo era porque Jesús no estaba en la barca. ¿Por qué se tiene miedo? No es tanto por la oscuridad, no es tanto por la tempestad, es porque Cristo no está cerca de ti. O mejor dicho, porque tú no estás cerca de Cristo, o no lo ves cerca de ti. El problema sigue siendo este, cuando no vemos a Cristo en nosotros, cuando no vemos y ni disfrutamos de la obra de Cristo, cuando no podemos gozar de esta obra de Jesucristo es cuando tenemos miedo, cuando no reconocemos que Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días de tu vida, cuando esto no lo creemos, no lo disfrutamos, es cuando me viene el miedo y el temor. Pero si Dios está conmigo, no importa que esté en un barco en medio del mar zozobrando, porque yo sé que Dios está conmigo. No importa si es de noche o de día, porque Él está conmigo. No importa las dificultades, porque Él está conmigo. ¿Cuándo viene el miedo y el temor? Cuando estamos apartados de Él, cuando no disfrutamos de su presencia, cuando no disfrutamos del poder de la oración, cuando no disfrutamos de la autoridad del cielo y de la tierra, viene el temor. Servimos a quien tememos. ¿A quién tememos? Porque a eso serviremos. ¿Conocéis la historia de Alemania? Conocéis la historia de Hitler, conocéis la historia del nazismo, ¿verdad? Terminada la guerra, muchos alemanes hicimos porque tuvimos miedo, porque si no colaborábamos, nos mataban, ¿verdad? ¿Por qué puede funcionar un régimen de esa envergadura para hacer las barbaridades que se cometieron? Por el miedo, por el temor, no a hacer lo correcto. No hacer la voluntad de Dios, el temor a los hombres. A veces tenemos más miedo a los hombres y hacemos cosas terribles en vez de temer a Jehová, en temer a Dios y hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si oramos correctamente, vendrán respuestas correctas a nuestra vida. Amén. Tengamos la oración correcta, con la fe correcta. Tenemos que orar conociendo el secreto de la Pascua, el secreto de la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Orar conociendo el secreto del Pentecostés, la guía y dirección del Espíritu Santo y la fiesta de la cosecha. Orar disfrutando y conociendo nuestra autoridad en el cielo y en la tierra. Los no creyentes no conocen esto. Por eso no tienen respuestas. Muchos creyentes no disfrutan de esto, aunque lo conocen, pero lo conocen simplemente de oídas, no lo disfrutan. Por eso muchos creyentes tampoco obtienen respuestas en sus vidas. Yo os bendigo con esta última palabra. No intentéis escapar del sufrimiento o las dificultades. No tratéis de escapar. Sobre todo, palabra para los obreros, para los ancianos. En el sufrimiento y en las dificultades, lanzaros de cabeza. No solamente no huyáis, lanzaros hacia adelante. Esos son los obreros, esos son los líderes. En las dificultades, en las crisis, se lanzan hacia el Evangelio. Lanzaros con esta palabra. No temer, simplemente superarlo colaborando en la oración. Pero lanzaros de cabeza. Pastor, que hay una dificultad. De cabeza. Pastor, que hay un problema. De cabeza. No se lo voy a pedir a los nuevos creyentes, pero a los obreros y a los ancianos sí. De cabeza. Porque ahí vienen las respuestas que Dios tiene para nosotros. El tiempo me vence. El mensaje lo termino de dar el miércoles. ¿Os suena de algo, verdad? El miércoles tenemos la continuidad del mensaje. Porque quiero que os quedéis solamente con esta introducción para que entendamos el mensaje del miércoles. Si no tenemos esta introducción, el mensaje del miércoles no lo captamos. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo. Quedaros con esta palabra, porque el miércoles continuamos. Tomar esta palabra, ya no solamente por el miércoles, sino para que tengáis victoria en esta semana. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.